Lima está considerada como una ciudad con mayor congestión vehicular del Perú, en su mayoría causada por la cultura del más vivo. Es aquella en la que importa la necesidad del conductor por sobre los otros, ya sea por parte de choferes de buses, taxis e inclusive del mismo peatón. Esto es considerado como una falta de cultura vial. ¿Pero qué es exactamente cultura vial? Es la manera en cómo los seres humanos viven, sienten y piensan en lo cotidiano en los espacios de movilización y desplazamiento. Pero esta falta de cultura vial, ¿a qué se debe? Desconocen los taxistas, ni siquiera saben qué es cultura vial. O sea, desconocen, creen que es cultura tener un conocimiento más. Pero lo que es cultura, o sea, vial no hay. En el Perú no hay cultura vial, no hay cultura fiscal, ¿no? Es otro término también que ustedes conocen. Acá en Lima, sí, claro, en provincia no un poquito más. Sí, ¿no? Sí, pero acá en Lima todos hacen lo que quieren. ¿Y esto usted cree a qué se debería? ¿Al sistema o a la policía? Educación, La educación, ¿no? Somos esta problemática, ¿no?, de nuestra ciudad, principalmente en Lima, la falta de cultura vial, ¿no? Propio, respecto a los ordenamientos, en sí los taxis, ¿no? Por ejemplo, los taxis, su rubro es taxi, no es un colectivo. Por lo tanto, mayormente nosotros estamos en la lucha constante de la erradicación del transporte informal. Efectivamente, el tránsito y el transporte en nuestro país en este momento está mostrándose caótica, desordenada, tanto de parte de los conductores como de los peatones. Evidentemente esto se ha ido dando en el tiempo, cada vez progresivamente se ha ido deteriorando más, porque nuestras autoridades no han tomado las acciones pertinentes oportunamente. Pero no todo era así. En la década de los 80, pese a la crisis económico-social y el terrorismo que se vivía en el país, el transporte público era mejor regulado, siendo el Estado quien controlaba el tarifario del transporte y quien entregaba los boletos. El gobierno, de acuerdo a la Constitución, en relación al transporte, se mostraba un Estado controlista, porque era la característica del gobierno de ese entonces. Entonces los precios eran controlados por el Estado. Por ejemplo, en el transporte, los dueños de las empresas, de las cooperativas, los comités, tenían que comprar en la municipalidad los boletos para entregar a los pasajeros en la oficina que se llamaba ORDET, la Oficina Reguladora de Tarifas de Transporte. ¿Por qué? Porque el Estado establecía la tarifa del pasaje. Pues cuando llegamos al año 90, con una crisis absolutamente galopante, con una hiperinflación de 7.000% anual, el gobierno que ingresa en el año 90 cambia la estructura social y económica del país. Por un lado, se establece un libre mercado, que propiamente a partir del año 92, cuando se aprueba la Constitución 93, ya se incorpora el libre mercado como el modelo económico de nuestro país. En la actualidad, las faltas mayormente cometidas por conductores de vehículos motorizados son pasar por las bermas peatonales, detener los taxis en medio de la pista y no respetar el espacio mínimo entre autos, generando conflictos y hasta malestar tanto por parte de otros conductores como por parte de los peatones. En una encuesta realizada por el Observatorio Ciudadano Lima ¿Cómo vamos? A pobladores de Lima y Callao, se reveló que el 75.6% se ha movilizado en transporte público o colectivo, sean buses o combis, mientras que un 15.5% se transportó de forma individual, siendo un 2% de este en taxi y un 9% en auto propio, además de que el 7.8% usó transporte no motorizado, ya sean bicicletas o a pie. Y aunque a estas alturas pareciera que el caos vehicular y la falta de cultura vial no tiene solución, existen otros medios de transporte regulados por el Estado o por entidades privadas que nos hace pensar que esto sí puede cambiar. En el año 2010 se inaugura el sistema metropolitano, un corredor segregado, un BRT, que tiene un corredor exclusivo para buses, y es el Estado, la municipalidad, quien prepara este espacio, pero los dueños de los buses son 4 consorcios privados. Y hay una tercera empresa que es la recaudadora. Es así como funciona el metropolitano que tenemos en la ciudad capital, que por un lado ofrece un buen servicio, tiene un tiempo de viaje,
es posible que la población pueda en este servicio beneficiarse de este servicio de transporte rápido, pero lamentablemente solamente es un pequeño sector. La gran mayoría de la población utiliza el transporte tradicional de combis y buses. Del 51% de la población que se ha transportado en los últimos 30 días en un taxi, el 26% de la población, siendo en su mayoría mujeres, ha optado por el uso de los taxis por aplicativo, sean Uber, Easy Taxi o TaxiBit, pues estas empresas tienen sanciones estrictas para los conductores que cometan una falta, dependiendo tanto de la empresa como de la falta cometida. Entonces, ¿por qué sí se ha demostrado que las capacitaciones constantes que tienen los conductores de Metropolitano, como las sanciones de las empresas de taxis por aplicativos ante una falta cometida, y teniendo en cuenta que en la década de los 80 la cultura vial en Lima era mucho mejor de la que se tiene hoy en día, ¿qué hace falta para poder mejorar nuestra cultura vial actualmente? Por varias razones. Primero, por responsabilidad de las propias autoridades, tanto el transporte urbano como también el transporte de taxi y las demás modalidades, igual del transporte de carga, igual del servicio de transporte de mototaxi. Hay laxitud de parte de las autoridades, no hay una voluntad real de cambio. Ojalá que si se aprobara la ley del ATU, esto puede ser el punto de partida. Creo que nuestras autoridades tienen gran responsabilidad y los empresarios, los dueños de las combis, los dueños de las cústeres, de los taxis, pues simplemente se cumple el refrán que reza: a río revuelto ganancia de pescadores. Eso es lo que ocurre. Ya.